Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a un webinar de Cámara TIC en este mes de julio. Me llamo Isaac García y soy el director ejecutivo de la Cámara Dominicana de Tecnología, Información y Comunicación y les agradecemos que puedan compartir un día más una sesión de webinars de Cámara TIC en donde, como están acostumbrados habitualmente, exponemos y divulgamos los contenidos más importantes de las tecnologías de información y comunicación y de la economía digital. Hoy nos acompañan dos miembros de Cámara TIC, tanto como empresas como individuales, que son Neveroff Technologies, Emotion SaaS y Google Cloud, que están dentro del mismo partnership. Nos acompañan don José Chacín, don Renzo Ticona y don Gabriel Alvarado. Agradecemos mucho la presencia de todos ustedes y les invitamos a seguirnos siempre en nuestras redes sociales y en nuestra web para ir viendo todos los contenidos que tenemos siempre a su disposición. Vamos a empezar este webinar que creemos que es bastante interesante y que este mes les hemos traído el interesante tema de la nube pública y nuestra seguridad en los datos, ¿no?, en este ámbito. Y por eso hemos elegido a los que consideramos los mejores profesionales al respecto. Voy a pasar a presentarles para que sepan exactamente la trayectoria y la profesión de cada uno de ellos. Nos acompaña, como les comentábamos, don José Manuel Chacín, que es socio y founder de Neveroff Technologies. Él es y director de operación también en la misma compañía. Él es graduado como ingeniero en computación en Venezuela desde el año 96. Tiene más de 25 años de experiencia en el área de IT. Lleva más de 14 años trabajando con servicios y soluciones en la nube y tiene una gran experiencia en la materia y en la temática que hoy vamos a dar en el webinar. Desde Emotion SaaS nos acompaña Renzo Ticona, que es ingeniero de sistemas por Unicaribe. Cuenta con más de 20 años en el sector comercial, privado y público en tecnología de la información, seguridad y ventas. Fue miembro del Comité de Seguridad de la Asociación de Bancos en República Dominicana y actualmente se desempeña como ejecutivo de Google Emotion SaaS para el sector público en proyectos de transformación digital. Y también nos va a acompañar esta tarde en este panel don Gabriel Alvarado, licenciado en finanzas, que cuenta con más de 5 años de experiencia en proyectos de tecnología de la información y comercial en Google y que se ha destacado por su trabajo en proyectos de TICs en Latinoamérica, tanto para el sector privado como para el público. Y actualmente se desempeña como director comercial en LATAM para el sector público de Google Cloud Partner en Emotion SaaS. Pues nada, bienvenidos. Muchas gracias por contar con ustedes en este webinar de Cámara TIC. Y vamos a iniciar el panel de hoy, que va a constar de dos presentaciones que nos van a ofrecer tanto Neveroff Technology, por un lado, para hablar de la temática de hoy, como Emotion SaaS y Google Cloud, por otro, para hablar también de su perspectiva en el mismo ámbito. Iniciaremos con don José Chacín, al cual le cedo la palabra en este momento. Bienvenido y muchas gracias, don José. Muchísimas gracias y buenas tardes y gracias, Isaac, por la presentación. Buenas tardes a todos los que están con nosotros acompañando, igual al resto de los panelistas. Voy a comenzar compartiendo entonces mi pantalla para que puedan ver entonces la presentación. Comenzamos entonces el webinar con la temática de hoy o el temario de hoy, que sería la nube pública y la seguridad de los datos. ¿Ok? Este, pequeño índice acerca de lo que estaríamos tocando en esta primera intervención que deberé llevar a cabo, acerca de qué es la nube pública, la diferencia que existe con la nube pública y la privada, cuáles son las ventajas y desventajas que pudiéramos encontrar en la nube pública y obviamente el punto importante es la seguridad de esos datos en esta nube pública. Algunas recomendaciones que les voy a estar comentando, igualmente ciertos casos y temáticas, pues durante todos estos años de experiencia, pues tantos clientes que atendemos en Nevero, pues surgen muchos
casos y comentarios de cómo esta seguridad que día a día pues va eh, entrando mucho más en contexto de cómo las empresas deben asegurar sus plataformas en la nube para evitar ser amenazados o atacados, ¿no? En el primer punto sobre lo que es la nube pública, como ven en pantalla, pues la nube pública o lo que se conoce como el public cloud no es más que un servicio que un proveedor de nube ofrece a varios clientes la oportunidad de alojar su información, sus datos, sus servidores y equipos bajo una misma infraestructura. Este proveedor lo que hace es comercializar bajo demanda esta estructura que comparte para diferentes clientes. Obviamente todo esto es a través y accesándolo a través del Internet. De alguna forma esta nube pública se ve obviamente como su nombre lo indica, compartir esos recursos con otras compañías, con otras organizaciones. Vamos, como le dije más adelante, vamos a ver la comparación de esa nube privada, qué lo diferencia y cuáles son las ventajas, ¿no? Lo que puede ser ventaja para uno puede ser desventaja para el otro. Ese proveedor, como indica la pantalla de nube, es el que administra esos servicios y le permite de una forma más económica a los clientes, sobre todo a pequeños o medianos empresas, poder eh, utilizar la ventaja de esta nube, de estos servicios, llámese servidores, almacenamiento, aplicativos, y poder poco a poco ir migrando y utilizando estos servicios bajo la plataforma de pago único, ¿ok? Por el tiempo que se utilice. ¿Cuál es la diferencia que radica? Vamos a utilizar aquí que radica entre la nube pública y la nube privada. Pues su nombre indica, en el caso de la nube privada, es un servicio que no está siendo compartido. La empresa o cliente contrata un segmento con el proveedor eh, de unos servicios, llámese servidores, aplicativos o recursos, almacenamiento de uso exclusivo, ¿ok? No es compartido por el resto de los clientes, como sucede en el caso de la nube, perdón, hay un error, la nube pública allí. Esa nube pública, entonces, como ven en el gráfico, pues compartiría estos recursos, esta infraestructura, comparte los servicios con diferentes clientes, ya sea aplicaciones, datos, y obviamente el hecho de que compartan estos mismos recursos no indica que los clientes van a estar viendo la misma información. Obviamente el proveedor eh, de, que provee estos servicios está en capacidad de poder eh, dividir cada uno de los recursos o el servicio para que cada cliente o empresa pueda ver o utilizar los recursos de manera independiente, pero utilizando la misma plataforma. ¿Cuáles son las ventajas que podemos ver, como indicaba, las ventajas y desventajas de una nube pública? Lo que puede ser, obviamente, ventaja para una nube pública se puede convertir también en desventaja en cierto momento, y lo vamos a discutir. Una de las primeras ventajas sería el ahorro de los costos. Durante todos estos años, en el caso particular de Nevero, abrimos desde el año 2009 los proveedores aquí en República Dominicana de Internet, pues se utilizaba un Internet de 512 K, 1 mega si acaso. Era hablar de la nube, para ese entonces era pronunciar 4 letras, nube. No había mucha información y era un reto grande, ¿no? Decir que vas a mudar tus datos o vas a correr tu información en la nube. Había cierto escepticismo. Pero una de las ventajas, sobre todo para ese momento, de las empresas pequeñas, es que
podían comenzar a utilizar recursos. Una empresa que estaba apenas comenzando o inicializando sus operaciones podía directamente posicionarse en la nube, correr su servidor en la nube, con el uso obviamente del Internet, y no tener que invertir en costos operacionales, en servidores, infraestructura, UPS, costos de eléctricos, software, e inclusive hasta personal de IT para comenzar o utilizar estos servicios. ¿Por qué? Porque sencillamente eh, contrata con este proveedor de nube el servicio que va a requerir para ese momento. Como lo dice también el segundo punto, no requiere ningún tipo de mantenimiento de parte del cliente, pues venimos de infraestructura de muchos años donde toda la plataforma está local, pues necesito tener personal, necesito gastar luz, necesito gastar en la infraestructura, en licenciamiento, respaldo de la data, UPS, etcétera, y donde el cliente pues tiene que hacer grandes inversiones y hacer mantenimiento de ese hardware y ese software, irlo actualizando, etcétera. Con el servicio de la nube, en el caso de la nube pública, pues esto ya queda del lado del propio proveedor, quien se encarga de darle mantenimiento y actualizaciones a esos software y a ese hardware. Menor riesgo de fallo, obviamente, y sobre todo en el caso de República Dominicana, tenemos a lo mejor si tiene fallo del internet, del proveedor, un solo proveedor, tenía que tener dos proveedores, utilizar el tema de la luz, un inversor, una planta eléctrica, pues los servicios en la nube, dependiendo del proveedor, siempre garantizan un 99.99% en su infraestructura, en la parte del internet, en la parte eléctrica, ¿ok? Y obviamente pues los SLA le permiten a estos proveedores tener mayor grado, por las inversiones que ellos hacen, tener mayor disponibilidad de esos servicios en la nube. Con una configuración mucho más rápida y mucho más sencilla, pues en minutos ya uno disponía de ese recurso que está uno contratando, llámese un servidor en la nube, llámese un almacenamiento, un aplicativo de uso como un software as a services, etcétera, ¿verdad? Menor gestión de los servidores, pues siempre estamos acostumbrados a tener personal, un administrador de servidor, un administrador de seguridad, uno de aplicativos, de base de datos y así sucesivamente, uno que hiciera todo el trabajo. En este caso ya uno le delega esa función a ese proveedor y pues disminuyo la carga de trabajo que está llevando esa persona dentro de la compañía, porque ya le delego esa, esa responsabilidad es al proveedor de servicio de nube. La seguridad, y es un punto que es el que vamos a estar tocando más a fondo, pues igualmente se le delega esa responsabilidad en cierta forma eh, a ese proveedor. Y entonces, pues, se sobreentiende, y es algo que vamos a tocar un poco más a fondo, el tema de la seguridad, donde ambas partes tienen que tomar en cuenta de que la seguridad compete tanto al proveedor de nube, ya sea público o privado, como la seguridad propia de la empresa donde uno está desempeñando la labor, o el dueño de la empresa debe también hacer énfasis de que su entorno, su premisa debe estar también asegurada. Y mayor practicidad. Obviamente, la ventaja de la nube es que hoy en día y desde sus inicios, puedo accesar a ella con solamente el uso de internet, no importa dónde esté. Puedo estar en mi oficina, puedo estar en un café, puedo estar en un hotel, en otro país, desde el celular. Puedo tener acceso, solamente necesito tener internet para llegar a ella. ¿Cuáles son las desventajas del uso de la nube pública? Pues obviamente ya tengo una dependencia de ese proveedor, estoy prácticamente amarrado a ese proveedor, a menos que haga una migración, y eso tiende a ser un dolor de cabeza, no es tan fácil pasar de un proveedor a otro, de una nube a otra. Al estar amarrado a un proveedor, me limito únicamente a sus requerimientos. Si yo a lo mejor necesito subir
de plataforma o tener un software mucho más avanzado y todavía ese proveedor no lo tiene, pues entonces eh, tengo que saber escoger qué proveedor voy a estar utilizando, qué garantías me está dando ese proveedor. Entonces, esa dependencia puede ser un factor clave en futuro, ¿no? Depende de ese proveedor. El proveedor a lo mejor algún día puede cerrar su empresa, eh, o puede cambiar la plataforma de un momento a otro, y ese cambio eh, a lo mejor no me generaría a mí algún beneficio, y yo tendría que entonces buscar otro proveedor, y esto eh, me puede acarrear obviamente costos, tardancia en el tiempo, tengo mi plataforma, mi core abajo, entonces es una desventaja, y es por eso que uno debe saber qué proveedor utilizar al momento de migrar a la nube, ¿no? A la nube pública. Una falta de control sobre la seguridad de los datos. Como principal inconveniente de este servicio, es importante que los clientes sepan que la nube pública no hay un control de los datos como tal. Uno cree, o los clientes creen, que al migrar a la nube, sea pública o privada, toda esa seguridad o esa protección le compete únicamente a ese proveedor que me está brindando ese servicio, y no necesariamente es así. Es un trabajo en conjunto que debe ser la empresa que está contratando más ese proveedor, para buscar la forma de asegurar y resguardar los datos para evitar alguna pérdida de información, alguna amenaza donde se comprometa la seguridad de mis datos y puedan ser a lo mejor robados o atacados por un ransomware. Entonces, en el tema de la seguridad, uno también debe investigar qué tipo de seguridad y protección ese proveedor de nube me puede estar ofreciendo. Otro de las desventajas es la parte de compartida. Ya obviamente vimos la diferencia entre la nube pública y la nube privada. Al tener una nube pública donde estoy compartiendo los recursos de ese proveedor con diferentes clientes, pues puede generar a lo mejor picos, o puede generar dificultades en el acceso a ciertos recursos o crecimiento a ciertos recursos, porque no hay disponibilidad de ellos, ¿no? Entonces, puede también ser una desventaja. Y de último, otra de las desventajas, es un control limitado. Obviamente, al no tener la disponibilidad de los recursos, porque lo estoy compartiendo, y dependo de ese proveedor y las limitantes que él tenga, pues si necesito a lo mejor crecer, o estoy teniendo un crecimiento muy grande en mi empresa y necesito expandirme, y ese proveedor no me da esa posibilidad, pues entonces voy mucho a la desventaja número uno, donde tiendo a estar dependiendo de ese proveedor y sus limitantes, ¿no? La seguridad en la nube, de esa nube pública. Este punto, pues, es el que más vamos a estar detallando, de la importancia y cuáles son las recomendaciones y los casos, algunos de los casos que vamos a estar presentando, solamente algunos de ellos. La seguridad de la nube consiste en una serie de pasos y procedimientos y políticas que se toman para proteger ese entorno de la nube pública contra cualquier amenaza de la seguridad interna y externa que puede percibirse en esos servicios que estoy contratando, inclusive en mi premisa, en mi red, en mi compañía local. Por eso es importante que cuando uno contrata estos servicios, no pensar o no dejarse llevar de que toda responsabilidad de esos servicios que estoy contratando de esa nube eh, van a depender o ser responsabilidad del proveedor que me está dando esa nube o ese servicio. No es así. Un trabajo en equipo, eh, donde deben hacer ese esfuerzo entre el proveedor de la nube y uno como cliente, o uno como empresario, o uno como empresa, trabajar en conjunto para poder aplicar las mejores reglas, las restricciones, los bloqueos, las políticas, y poder resguardar y asegurar esa información
o ese servicio que estoy utilizando de esa nube, de ese proveedor de nube. La seguridad en la nube es una disciplina de la ciberseguridad o cybersecurity, como se le conoce hoy en día, y es uno de los servicios que desde hace um, unos 4 o 5 años atrás ha ido creciendo potencialmente muy rápido. No desde el 2009 que comienzo a trabajar con la parte nube, pues no había ni mucho conocimiento ni mucho enfoque en la parte de seguridad. Más que todo se basaba en el acceso hacia la nube. Se comienza con la protección de esos datos, pero muy poco era el tema de seguridad. A medida que comienza a haber focos de daños o de amenazas en el acceso a los recursos, tanto nube privada como nube pública, se crean, comienzan a crearse muchas empresas especializadas en la seguridad y la protección de estas plataformas. Entonces, es importante que entiendan que la parte de la seguridad de los datos es donde se aplican políticas, restricciones, bloqueos, es un trabajo en conjunto entre ese proveedor de nube y la empresa que lo está contratando, buscando la manera y la forma de asegurar esa información. Em, y por último, que lo he subrayado y lo he cambiado en color negrilla, fíjense que les especifico que los clientes deben igualmente asegurar que sus redes y su hardware y su entorno en la premisa de los usuarios deben igualmente ser asegurados. No dejar únicamente la seguridad del lado de la nube y porque estoy dejando mi premisa, mi entorno local desprotegido. Igualmente debe ser protegida y es lo que vamos a conversar ahora sobre estos vectores de ataque que se presentan en las empresas. Hoy en día hay varios otros vectores, pero los más importantes obviamente es la red local de un cliente. La importancia de las empresas, uno de los puntos es que ellos, no importa el tamaño, ellos deben entender que la tecnología no es un gasto. Cuando ellos invierten en un hardware, en un software, en utilizar servicios en la nube, deben saber que eso es una inversión. Estas empresas medianas, pequeñas o grandes, deben de tomar en cuenta que esa inversión les va a permitir a ellos ser más rentables, crecer más rápido, ser un diferenciador con la competencia, me va a permitirme desarrollarme y utilizar la tecnología para avanzar en el desarrollo de la empresa propiamente. Entonces, como tal, yo debo asegurar que mi empresa y mi personal estén seguros para evitar cualquier tipo de evento de ataque. La red es un punto de ellos, todo lo que es mi entorno de la red, pues debo protegerlo con un firewall, que es conocido como esa barrera para evitar penetraciones. Todos mis equipos, mis máquinas, las laptops, los desktops, los servidores, deben contar con servicios de antivirus o servicios de ciberseguridad de nueva generación, como lo son los XDR, que vamos a tocar ese punto, para proteger y resguardar cualquier equipo que esté dentro de mi premisa. Obviamente uno de los focos mucho de mayor y hoy en día de mayor ataque son la parte de los correos, la parte de los phishing, por allí cualquier correo corporativo o de usuario final, pues es importante que se utilicen seguridades de email security para evitar que por allí se baje un archivo que esté infectado, porque se le dé clic a un link que esté comprometido y venga el ataque o la amenaza por allí. La parte de phishing, que es que se toman los datos y se hace pasar por lo general por un VP o por un gerente
y tratan de cambiar lo que sería desviar el robo de dinero, transferencias monetarias y obviamente la web, el uso del Internet, ¿no? Son los focos más importantes acerca de lo que es la seguridad que es perimetral de una red en la premisa y al mismo tiempo debe también aplicarse a la nube. ¿Cuáles son las recomendaciones? Algunas de las recomendaciones que yo estaría especificando o dando, pues es siempre proteger los datos. Es importante pues a respaldar y a resguardar la información. Otro pues de los servicios, como le decía, de antivirus o sistemas de nueva generación XDR, que es para detección y respuesta que utilizan sistemas inteligentes y con inteligencia artificial que me permite detectar y evitar cualquier amenaza de ataque en estos famosos ransomware. Mismo aplicar políticas de Active Directory para restringir mucho más mi red local y obviamente el uso de estos firewalls y adicional conexiones a estas nubes, no importa que sea pública o privada, pues apoyarme en estas VPN o Virtual Private Network para mantener una red segura desde mi premisa hacia la nube. ¿Ok? Llámese pública o privada, ¿no? Eh, yo siempre doy estos, vamos a decir, estos consejos, bueno, o estas pequeñas líneas, tanto en la parte de protección de la data como de la seguridad. Fíjense estos escenarios. Existen las empresas que ya han perdido datos y las empresas que perderán datos en un futuro cercano. Ninguna empresa está exenta de que los datos no se pierdan. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Buscar la manera y la forma de evitar que estos datos se pierdan. Como tal, debo hacer una protección, un backup en disco, un backup a cinta, un backup a la nube, buscar la forma de utilizar servicios de continuidad de negocio, disaster recovery, ¿no? Tenemos casos y casos donde empresas pues se daña un equipo, se pierde la información y cuando van a ver no tenían respaldo de la data. Entonces existen ya empresas que ya han perdido datos y empresas que aunque no lo saben lo van a perder. Igual sucede con la seguridad. Existen empresas que ya han sido hoy en día atacadas. Llámese un phishing porque les robaron la información y hicieron una transferencia y perdieron dinero, un virus, un ransomware. Y hay empresas que van a ser atacadas y aún hoy en día no lo saben. Mientras no utilicen servicios robustos de nueva tecnología con inteligencia artificial, es ir cerrando esa brecha de tener mi data protegida y mis datos asegurados. Es como un servicio de seguro para un choque o un seguro de vida, de médico. Yo no quiero chocar, yo no quiero que nadie me choque, pero necesito tener un seguro en caso de. Entonces, ¿quién no ha chocado? ¿O a quién no le han chocado? Igual como un tema médico, yo no quiero ir a un hospital, a una clínica, pero en el día de que me suceda, pues necesito estar asegurado. En este caso sucede lo mismo. Es preferible eh, tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Ya por último, pues algunos casos de las brechas, sobre todo en este tema de seguridades, no importa el tamaño de la empresa, no importa el tipo de empresa, ¿no? Que yo soy una empresa chiquita y a mí no me va a pasar nada. No es así. Cualquier tipo de empresa está expuesta a ser vulnerada, eh, utilice o no los servicios de la nube pública o puede ser una nube privada, porque ya desde que utilicen el uso del Internet, pues ya están expuestos. Igual ya está sucediendo con los celulares. Entonces, tenemos muchos casos como uno muy importante que sucedió este año, que fue el gasoducto de Colonel Pipeline, que genera más de 2.5 millones de barriles diarios. Estuvieron casi más de un mes por un ataque de ransomware fuera de poder suplir la gasolina en Estados Unidos. La gente de los relojes Garmin
también un ataque de ransomware, la gente de T-Mobile, varias universidades como Baltimore, Miami, Colorado y Maryland, la gente de QNAP, que es una compañía de hardware de NAS, pues cada una de ellas, el banco Chase, la Shell, se tiene un caso que ha rodado aquí en República Dominicana de un banco que también fue atacado aquí. Obviamente son cosas que no se dicen mucho público. En la parte de los phishing, que es lo también hoy en día, que es el robo de datos y transferencia de expuesta de dinero, pues allí eso no se comenta mucho, pero es lo que hoy en día está sucediendo, que intersectan o se meten en los correos y lo que hacen es que roban la información de la gente, más de los VP, de los dueños de empresa, y son contactados indicándole que han cambiado la cuenta donde depositar, hacen la transferencia y pierden ya dinero por allí. Sabemos ya de muchos casos de ese estilo, ¿no? Para eso se utiliza servicios de email security para ello. Y bueno, ya cerrando, pues en el caso ya directo de la parte de la seguridad de los datos, la seguridad de la nube pública o privada, es importante tener sistemas o servicios o soluciones que sean proactivas, que utilicen inteligencia artificial, que utilicen sistemas que me permitan prevenir, detectar y actuar en un hipotético, una reacción en caso de un evento, de un ataque, de una amenaza. ¿Okay? Bueno, con esto concluyo la parte de la intervención de la nube pública y la seguridad de los datos. Pues espero que le haya gustado y le doy la palabra a Isaac. Disculpa, Isaac, si me pasé del tiempo, ¿correcto? Tranquilo, José, nada, encantado. De verdad que ha sido una excelente ubicación, ¿no? Lo que es la nube pública, desafíos, ventajas, desventajas y sobre todo pues ciertos casos que nos has presentado que nos ayudan a entender mucho mejor ese panorama actual, ¿no? Entonces, nada, ahora vamos a dar entrada a nuestros siguientes panelistas, Renzo, de Emotion SaaS, que también nos van a dar una visión desde su lado de mercado y su lado de especialidad de lo que es la nube pública y la seguridad de los datos en esta estructura. Renzo, déjame darte la capacidad de que puedas compartir pantalla, un segundito, y con eso ya podremos empezar. Todo tuyo, Renzo. Renzo, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Pues déjame compartir pantalla. Dame un segundito, por favor. ¿Me confirma si está viendo la pantalla? La vemos, Renzo, gracias. Sí, correcto. Perfecto, perfecto. Gracias a Chacín por su intervención, realmente muy oportuna e interesante. Pues realmente, y también a la Cámara TIC por dando la oportunidad tanto a nosotros como a Emotion y a Gabriel, que tengo entendido que se está conectando, quizás por si lo ve por ahí, pues le das la opción a entrar. Sí, por supuesto. Más que todo, pues contarle y darle un poquito más de lo que sería el apoyo a lo que Chacín presentó en todo lo que es la parte de la nube, tanto pública y privada. En este caso particular, hablemos un poquito más en el tema de la parte de seguridad, para no salir un poquito en cuanto al tema. Pero hoy en día, pues debemos decir e iniciar que todo lo que ha sido la nube hoy en día para la parte de todo lo que es el mundo ha sido una transformación. Porque hoy en día, básicamente, pues hablar de la nube es básicamente de tendencia, de una proyección en el mercado, tanto en las industrias como en el sector privado y el sector público. Y es básicamente por lo que hoy en día nos enfocamos para que podamos, en cierto modo, pues avanzar en el mundo de la tecnología. Yo sigo insistiendo que el tema de la nube viene siendo como un hito en el mundo, pues hoy en día, pues cuando hablan de la nube, hablan mucho temas de la seguridad de la data, seguridad de la información, si mis datos yo los controlo, quién los maneja, quién los protege, cómo los veo, quién lo ve, etcétera. Entonces, es algo donde nosotros, en cierto modo, que somos básicamente comercializadores de nube y a la vez pues apoyamos a los proveedores de nube, pues es lo que tenemos que llevar, ese concepto del foco en cuanto a que es
tanto la nube pública como privada, pues estamos siendo, en cierto modo, pues vamos al mercado donde podemos brindarle a que la seguridad en cuanto a la nube se refiere. Aunque está un poquito concesionada, es bueno saber de lo que está detrás de una nube pública y privada, o sea, todo el esquema que rola todo lo que es la infraestructura de una nube. Pues lógicamente pues están compuestos por fibra óptica en su gran mayoría, donde todas en cierto modo van montadas una sobre otro proveedor, otros van en cierto modo pues directas, como es el caso particular de la nube de Google, que tiene su propia fibra óptica en toda su infraestructura, y eso pues ayuda en cierto modo a tener una mayor latencia y tiempo de respuesta más óptimo en lo que se puede ofrecer hoy en día en tanto en la nube pública como privada, ¿sí? Aquí hablarte un poquito en tema de lo que serían 4 pilares esenciales que hoy en día pues podemos decir que se ofrecen en todas las nubes, y hablar un poquito también de que ya hoy en día pues la parte de la comercialización de las nubes se ha ampliado un poco. Antes había una nube, 2 nubes, ahora estamos básicamente en un mercado donde muchos proveedores se han montado en el barco de poder ofrecer servicios en la nube para poder llevar infraestructura, almacenamiento, digitalización de documentos, etcétera. Y lógicamente hay 4 pilares donde todos, vamos a decir, todos los proveedores se envuelven en el mercado. Por ejemplo, el tema de la seguridad y la infraestructura. O sea, yo te ofrezco un servicio en la nube, pero quiero saber en cierto modo de mi data, mi información en cuanto a la administración y control. Por ejemplo, también está la parte de lo que es el valor de la data, de mi información como tal. ¿Quién la controla, quién la administra o cómo la administro y cómo la puedo en cierto modo utilizar? Por lo que te comenté hace un momentito, está el tema de que hay más proveedores en cierto modo de nube. Ya en cierto, por favor, no quiero entrar en detalles específicamente de los proveedores que están actualmente, pero eso nos ha llevado también a utilizar básicamente productos para comercializar el tema de la nube. Por eso tenemos la parte de multicloud, donde yo te puedo ofrecer que tú tengas un proveedor de una nube o otro proveedor de una nube para infraestructura, un proveedor de nube para el tema de almacenamiento, y lógicamente pues unificamos el tema de las nubes en un procedimiento multicloud. Es básicamente lo que hoy en día pues por el mercado ser tan amplio, pues estamos llevando al mercado a que podamos integrarnos fácilmente unos con otros y de forma tal que podamos brindarle el tema, un ecosistema de lo que es la seguridad, el tema también del encriptamiento de la información, el valor de la información, y lo que podemos hacer es jugar con la información que tenemos hoy en día en la nube. Y no más el tema el tema del desarrollo en cuanto a, porque hoy en día, por ejemplo, en la nube no solamente te ofrece el tema de almacenamiento, el tema de también tener contingencia en toda tu infraestructura, ya sea pública o privada. Me interesa también el tema del desarrollo, a poder desarrollar aplicativos que puedan utilizarse en la nube para uso interno, ya sea de sus diferentes tipos de empresas. Eso es algo que en cierto modo pues se está considerando y está en el mercado hoy en día. Aquí vamos a hablar un poco del tema de infraestructura y seguridad. Básicamente un pequeño imagen de lo que es la parte de la red de infraestructura, de lo que contemplamos en cierto modo con Inmozo, de la mano de Google en este caso. Aquí, por ejemplo, son de cómo se está distribuido la parte de la infraestructura que tenemos hoy en día. Bueno, en este caso, la plataforma de Google Cloud, que está en todo el ecosistema del mundo, apuntando en diferentes diferenciadores en regiones. Tenemos alrededor de más de 200 países con fibra, que son básicamente pues, utilizados por la nube de Google, y el concepto en cierto modo de lo que sería también el tema de contingencia y tiempo de respuesta en cuanto a latencia y demás. Esto es un poquito más amplio en cuanto al concepto, no quiero entrar en muchos detalles para no entrar en cierto modo del tema, pero es básicamente el concepto que hoy en día te ofrece Google en el mercado. Si hoy en día, pues no es más cierto lo que le comentaba con el tema de el típico, vamos a decir, los proveedores de servicios hoy en día, pues cómo están estructurados básicamente por haber tantos servicios de proveedores en el mundo. Pues esto es un pequeño imagen de cómo está hoy en día y cómo está distribuida la nube, por así decirlo, en diferentes proveedores. En el caso de nosotros, por ejemplo, que utilizamos los servicios de Google Cloud, pues es más horizontal, porque como les comenté, pues la infraestructura que tiene Google hoy en día, pues es propia de Google, no se monta en un tercero, y lógicamente eso nos permite a nosotros tener una mayor protección de la data, un mayor control de la data, nos ayuda también a tener
en cierto modo, mejor latencia y tiempo de respuesta en cuanto a la infraestructura. Ustedes saben que hoy en día, pues, tenemos más de 9 aplicaciones en la nube y más de billones de usuarios utilizando también esos aplicativos. Y, lógicamente, pues, para nosotros es poder brindar un tipo de servicio óptimo en cuanto a la utilidad de la nube. Quiero avanzar un poquito en este caso para hablar un poco más del tema de la protección que te ofrece, en cierto modo, el tema de la nube. Hoy en día, pues todos los proveedores ofrecen diferentes tipos de escala en cuanto a la protección de la información, donde tú tienes, en cierto modo, el tipo de velocidad. Como comentaba Chacín en su intervención inicial, pues nosotros comenzamos a ver velocidades de 512. Ya hoy en día, si no me cabe en la memoria o no recuerdo en cierto modo la última vez que se utilizó el 512, pero puede parecer una infraestructura actual, pero empezamos a ver velocidad de 512, 1.5 y en lo adelante. Entonces, sí hemos ido creciendo y se ha ido aplicando protección en cuanto a seguridad a nivel de escalamiento. Por darte un caso de uso, Google vivió una investigación con unos grandes ataques en el mundo que fue con la parte del DD2 y realmente pues pudieron hacer un escalamiento en cuanto a la protección y ayudó mucho el tema de la mitigación. O sea que uno, por no estar en la nube o por estar en la nube, no vayamos a pensar de que eso nos vaya a dar, en cierto modo, estar protegidos, sino poder utilizar soluciones y herramientas que te puedan ayudar a la protección hoy en día en cuanto al tema de la nube. Entonces, eso es importante. Un caso de éxito puntual es el caso, por ejemplo, de esta marca, que, bueno, pues muy conocido hoy en día con el tema del PayPal. Pero una de las consideraciones que utilizó PayPal para utilizar el tema de la nube de Google fue básicamente la protección y la seguridad de la información. Eso ayuda mucho en cierto modo porque si conocemos el tema del mercado de PayPal, pues es una empresa donde genera muchas transacciones y lógicamente, pues en consideración de la parte de Google, pues es una protección que debemos brindarle como nube para que ellos puedan sentirse seguros, no solamente ellos, sino también la cantidad de usuarios que maneja esa marca. Renzo, estoy por acá por Sí. si acaso, ¿ok? No, dale, si quieres, voy avanzando, estoy viendo en cierto modo la parte de este slide, no sé si quieres aportar algo acá. Nada, solo presentarme y dar las gracias por el espacio. Mi nombre es Gabriel Alvarado por acá, y atento y compartir con ustedes en este espacio. Gracias, Renzo, adelante. Sí, lo que estamos tratando de hacer en este caso, pues lógicamente como Gabriel, que representa aquí lo que es Google InMotion, estamos haciendo una alianza en cuanto a la parte de la nube y lo que queremos en cierto modo es poderle ofrecer de las grandes cosas que se estamos desarrollando y lógicamente como parte esencial, pues la parte de Google, como decirle que es un proveedor de servicio y lógicamente pues rankeado como uno de los mejores en la nube. No sé si aquí, por ejemplo, Gabriel nos puede apoyar un poquito con el tema de las PMs en cuanto a la parte de la nube, ¿sí? Sí. Aquí es bastante interesante porque usualmente cuando empezó la parte de infraestructura, la infraestructura en sí es cómputo, ¿no? Y entonces, pues antes que existiera lo que es la nube y el poder arrendar espacio en la nube de otras nubes públicas, solamente estaba la opción de tener servidores en premisas, ¿ok? Entonces, muchas veces entrabas a la oficina y siempre estaba el cuarto frío donde estaban los servidores, los racks y todo eso, ¿no? Lo que viene a ser la nube pública es básicamente darles y democratizar la tecnología de cómputo para que las empresas puedan utilizarlo y ser más ágil y también tengan una reducción de costos muchísimo alto. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, cuando tú tenías que armar, por ejemplo, un sistema, una aplicación o algo, tenías que llamarle a proveedores de servidores de on-premise y tenías que esperar 3 meses, 4 meses, etcétera, etcétera. Aquí lo que hace la nube es facilitarnos el poder ejecutar cargas de trabajo en aplicaciones y servicios muy fácil y de manera inmediata. Entonces, no solamente te trae un ahorro de costos, sino que también te trae lo que viene siendo la agilidad en el desarrollo de esas aplicaciones y servicios, dado a que lo que estamos mostrando acá es básicamente un espacio
arrendado en lo que viene siendo la nube pública. Y esa es la ventaja, esa es la belleza de lo que viene siendo la nube, y por eso la tendencia hacia la nube pública. Eso, Renzo, adelante. Sí, ¿no? Y también apoyarte un poco también en ese sentido con el tema también del mundo de la virtualización, porque si no más es cierto lo que comentaba Gabriel con el tema de una banca de servidores, antes tú entrabas a un data center y encontrabas más de 25 rack con rack montado con muchísima cantidad de servidores, porque si tenías un aplicativo, pues montabas un clúster de ese servidor y demás. Pues también entró al mundo de el mundo de la nube el tema de la virtualización, donde tú puedes virtualizar servidores y también te ayuda el tema de los costos operativos realmente, que te ayudan también en cierto modo, que es un tema que al financiero hoy en día le gusta mucho. Entonces, eso es parte como un complemento también de la parte de la nube, el tema de la virtualización, en cuanto a la parte de lo que es ahorro y consumo de datos. Quiero avanzar un poquito más acá, no voy a entrar mucho en detalle, porque te hablamos aquí, por ejemplo, de la parte de la customización de máquinas o tipos de customización a nivel de memoria, CPU, lo que es lo que te ofrece hoy en día la nube, la gran práctica de tú poder tener servidores en línea, y como comentaba Gabriel, o sea, anteriormente que vivíamos mucho esa experiencia, cuando yo tenía que montar un proyecto, la compra de servidores, el tiempo de espera, pues lógicamente ahora el mundo de la nube te ofrece que tú simplemente haces una selección, entras a una consola, administras la nube y si necesito un tipo de servidor X, pues te vas a lo que sería la parte de selección, el tipo de servidor, la marca de servidor, el tipo de memoria que quiero, bueno, y armas un servidor en cuestiones de segundos y te ayuda el tema de la virtualización y tienes montado tu proyecto en horas. A lo que tú tardabas antes en durar, en montar un proyecto de meses, pues lo estamos en cierto modo reduciendo a un tiempo menor. Y eso también ayuda en cierto modo por el tema de la nube. Voy a avanzar un poquito más acá para no entrar mucho en tema de, porque quiero llenar. Aquí esto es un concepto que estamos llevando al mercado hoy en día, que es bien interesante, lo lanzamos recientemente y Google en este caso, es en la parte de seguridad. Y esto nos lleva básicamente por lo que comentó Chacín en su intervención, los grandes amenazas que tenemos, los grandes ataques que tenemos, lo que es el phishing, el malware y demás, y es no confiar en nadie. Ese es un lema que Google ha desarrollado y nosotros lo hemos llevado a la mano, porque es cierto, o sea, no podemos confiar en nadie hoy en día en el mercado, por lo que hoy en día pues se vive constantemente. Y para eso, pues lógicamente, pues nos apoyamos en muchas soluciones y herramientas que precisamente están en la nube. Y eso compone también todo el ecosistema que hoy en día podemos visualizar. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica tú ves los diferentes tipos de capas que en seguridad se aplican para tú poder contrarrestar todo lo que tú percibes de afuera hacia adentro. El tema de hardware, el tema de servicio, donde tú utilizas, por ejemplo, los anti-spam, los antivirus, el tema de la autentificación de los datos, quién entra, quién sale, cómo entra, el tema de los single sign-on, el tema de la red actual, lo que sale público, lo que es privado, el tema de las operaciones. Muchas veces, por ejemplo, damos acceso a nuestra infraestructura interna, donde tú puedes decirle, por ejemplo, a mis empleados que tienen una participación externa, sí, te puedes ir a tu casa a trabajar, pero tienes que accesar a mi aplicación, puedes tener el correo en la nube, pero yo tengo, por ejemplo, en premisa algún tipo de aplicativo, algún tipo de RP, algún tipo de CRM, y para eso tengo que aplicar políticas, pero para eso también necesito tener toda una infraestructura montada donde yo pueda contrarrestar todo lo que sería el tema de acceso, autentificación, se han creado inclusive hasta token, huellas digitales, etc. Y todo eso lo podemos ver y lo ofrece también el servicio de la nube hoy en día. Básicamente lo que estamos comentando, aquí un tipo de, básicamente de aplicativos, a nivel de hardware, a nivel de usuarios. Hoy en día con el tema también, no sé si Gabriel me ayuda con esta lámina. Sí. Sí, aquí básicamente lo que dice es que en lo que viene siendo la infraestructura y el hardware como tal, hay bastantes componentes que son específicamente para, por ejemplo, cómputo de optimizado, por ejemplo, cuando necesitas hacer conceptos de aprendizaje de máquina, de machine learning. Entonces, ¿qué pasa? Que las nubes públicas han pensado en bastantes tipos de cómputo y este hardware e infraestructura es básicamente, está hablando de
que en base al caso de uso del proyecto, lo que quisieran realizar, existen las posibilidades de tener ese tipo de cómputo dentro de una nube pública. Perfecto. Aquí en lo particular, aunque estamos viendo un dispositivo que ha desarrollado Google en el mercado, pues eso nos ayuda también de que hoy en día, como la parte de seguridad es bien importante, bien interesante y es como sigo diciendo, para muchas instituciones o para el mundo y muchos países, pues la seguridad es un mito en cuanto a la información. Entonces, se han desarrollado inclusive lo que son tokens o lo que son en este caso las partes de los chips, donde tú puedas inclusive poder accesar a tu nube por medio de dispositivos, donde te dan una mayor protección o una capa de protección para tú poder tener tu información de tus datos y poder accesar a tus datos. Entonces, todo eso lo estamos viendo prácticamente por la necesidad de hoy en día del mercado en cuanto a la utilidad de la nube. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos en cierto modo, pues, por lo que se entiende en la lámina, el tema de los discos, donde realmente pues, se afecta mucho el tema de la utilidad de los discos y demás. Voy a... Sí, aquí Renzo, lo interesante de eso es que en términos de seguridad, muchas personas dicen, oye, la nube es segura, ¿cómo estoy seguro que voy a tener buen desempeño, buen reliability, etcétera? Y lo que decía esa lámina básicamente es que hay proyectos dentro de nubes públicas que tienen ingenieros, por ejemplo, 600 ingenieros, 700 ingenieros dedicados a intentar encontrar vulnerabilidades en las nubes, ¿ya? Y sí, claro. hay un proyecto que se llama Proyecto Cero, donde en su momento, y esto específicamente ya de Google, si alguien encontraba alguna vulnerabilidad en la infraestructura de Google, se le daba recompensa económica, pero al que no podía hackearlo, por así decirlo, les daba una camiseta que decía, intenté hackear a Google y lo único que me llevé fue esta camiseta. Así que un poco chistoso la historia, pero ese es el caso. Adelante, Renzo. Sí, gracias por la información. Bueno, esto es un producto que realmente lo ofrece la consola en cuanto a la nube que te ofrece Google. Se llama el Cloud Security Command Center. Nos ayuda básicamente pues, a aplicar todo lo que es la parte de políticas de seguridad, controles de seguridad. Te ayuda también en cierto modo a la autentificación de la parte de los accesos. Puedes en cierto modo saber quién entra, quién sale, te da la parte de los logs en cuanto a eventos que puedas tener en cuanto al tema de la nube. O sea, es una gama en cierto modo para el tema de control, intentos de hackeo, por así decirlo, actividades que se pueden ejecutar. O sea, es toda una consola que te ofrece la nube de Google en este caso para poderte ayudar a manejar y administrar todo tipo de eventos que puedas tener tanto de la parte interna como externa, porque esto es interesante y ahí quizá Gabriel me ayuda un poco con el tema de la integración de cómo tú puedes utilizar productos de nube con productos de premisa. Sí, porque ahorita estamos hablando en que es una tendencia de la nube, pero la realidad es que hay mucho híbrido, ¿no? Yo quiero mantener mis cosas críticas aquí en premisas, pero también quiero tener algunas carguitas en la nube. Existen bastantes herramientas de seguridad que te ayudan a darlos detección de amenazas, logs, monitoreo en ambos ambientes, ya sea en premisas o en la nube. Eso es correcto y eso nos ayuda muchas veces por el tema de que hoy en día pues la protección de los datos para el mundo, por así decirlo, en muchas instituciones pues es un primer punto en cuanto a antes de la adquisición de un proveedor de la nube. Entonces la parte de seguridad es bien importante. Aquí hablamos un poquito del tema de las migraciones, de las grandes migraciones en vivo. Pues hoy en día, por darle un pequeño prueba de concepto, las migraciones que hace Google hoy en día, pues lógicamente le hace en caliente, ¿ok? Eso no tiene en cierto modo ningún tipo de downtime para los usuarios en cuanto a la utilidad. Ahí no sé si Gabriel me aporta un poquito en ese sentido. Sí, aquí es todo el tema que viene siendo... por ejemplo, yo tengo una aplicación en la nube, ¿verdad? Y que sí hay que hacerle mantenimiento a los servicios. ¿Cómo puedo hacer mantenimiento sin tener que bajar mis servicios, ¿no? Un ejemplo clave aquí es Gmail, ¿no? Gmail tiene creo que 2.4 billones de usuarios y entonces imagínense que le van a cambiar el loguito de rojo a azul, ¿no?
¿cómo le dices a los 2.4 billones, oye, espérame tantito, voy a bajar Gmail porque le voy a hacer un cambio? Entonces, eso no es factible, ¿verdad? Y la nube es quien te da esa facilidad de tener cero downtime para que las aplicaciones puedan tener siempre estar disponibles. Y justo aquí lo que habla esta diapositiva es que hay una migración en vivo y en tiempo real para ayudarlos a que hagan el mantenimiento sin tener que dejar caer la aplicación como tal y tener cero downtime. Eso es un poco el concepto. Sí, y eso ayuda mucho también a las empresas hoy en día a que cuando tienen, por ejemplo, todo lo que son las infraestructuras en materia de la nube, pues cuando ellos vayan a hacer migraciones o modificaciones o cuando tengan que parchar cualquier tipo de servidores, pues te puede ofrecer ese servicio que también te va a ayudar en cierto modo a tener lo que es el tema de downtown y hacer tu migración en caliente. Eso es algo interesante que te ofrece hoy la nube y es mucho de interés para las empresas hoy en día. Aquí, por ejemplo, el tema de la privacidad, pues lógicamente sí, Google te ofrece una privacidad en cuanto al tema de la data. Toda la data guardada en nube hoy en día está 100% encriptada. Tú puedes inclusive manejar tu propio encriptamiento, donde nosotros te ofrecemos en cierto modo un tipo de encriptamiento con una llave de inscripción donde tú solamente tú la tengas y eso te va a ayudar a ti como institución o como empresa a poder tener tu información resguardada y ser tú el que maneje y administre tu data en cuanto a la seguridad. No sé si Gabriel puede aportar algo ahí. Sí, aquí básicamente el mensaje y ya específicamente hablando de Google es que tomamos la privacidad y la seguridad bastante primordial de nuestro lado. Como pueden ver aquí, algo bastante propietario es cómo encripta la información en reposo y en tránsito. Es re importante esto, ¿por qué? Porque la mayoría de los hackeos, ya que estamos hablando de seguridad, no suceden en donde está la información almacenada, sino que suceden en el tránsito de esta información. Así que tener la información encriptada en tránsito es re importante y de valor agregado para todas las compañías que usan este tipo de tecnología. Correcto. Bueno, estos son prácticamente los estándares regulatorios que se utilizan hoy en día en el mercado. Específicamente, pues aquí hablamos de modo general. Aquí en cada, por decirlo así, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Asia, pues se utilizan tipos de regulaciones y certificaciones, en la cual no voy a entrar mucho en detalle, pero son básicamente los compliance y estándares que se utilizan hoy en día en el mercado y prácticamente en la nube de Google. Aquí hablamos un poco del tema de la... No sé si Gabriel puede ayudar con esta lámina. Sí. Aquí es algo que nos importa mucho es la sostenibilidad del mundo, ¿no? Y el climático y el cambio climático, perdón, es algo que nos está afectando a todos. Entonces, Google está aquí aportando su granito de arena en el sentido de llegar en el 2017 a tener 100% energía renovable. Y una meta que tenemos es que para el 2030 queremos hacer todos nuestros centros de datos carbon free. Ese es el mensaje que estamos aportando, lo que viene siendo sostenibilidad y apoyamos de esa manera. Quiero ver si para finalizar un poco ya nuestra participación, porque tenemos aproximadamente, bueno, ya estamos prácticamente en hora. No sé si para cerrar, Gabriel, en tema de qué, algún tipo de comentario adicional que podamos, cierto modo, ofrecer. Sí, yo nada más comentarles que la tendencia de la nube está aquí, está para quedarse. Vemos muchísimas innovaciones en lo que viene siendo la nube. Como bien les dije y les conté, hay mucha agilidad que viene con esto, no solo en ahorro de costos, sino que optimización de los recursos que realmente van a necesitar, ¿no? Antes se pasaba mucho que pues te comprabas la maquinota, te comprabas el storage inmenso y usabas la mitad, ¿no? Pero lo pagabas de frente por todo. Eso es lo que viene la nube un poco a resolver, ¿ok? En términos de seguridad, todas las nubes son bastante seguras y como vieron en la diapositiva de compliance y regulaciones, no son las nubes quienes les dicen, oye, mira, yo soy seguro y soy
y soy compliant con las políticas, sino que son terceros que dicen, oye, sí, mira, hicimos auditorías terceras, cumplen con el SOC, cumplen con el ISO, cumplen con el GDPR, etcétera, etcétera. Todas esas cumplimientos y regulaciones es trabajo de muchos años, ¿ok? Es muchos años, y hay empresas que quieren tener este tipo de auditoría, y este tipo de auditorías mínimo toman 2 años, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de la nube pública, son empresas bastante grandes que han hecho muchas inversiones en lo que viene siendo seguridad. ¿Por qué? Porque las compañías están poniendo su confianza en estas nubes públicas para que ayudarles a agilizar, ser más productivos y poder innovar en tiempo real. Así que con eso que quisiera acabar aquí mi intervención y agradecer mucho el tiempo. Adelante, Renzo. Sí, por igual, de parte de nosotros, pues también agradecerle a la Cámara TIC por darnos la participación de poder llevar un poquito el tema de la nube y el tema de la parte de la seguridad. Ya la nube, en cierto modo, dejó de ser una simple nube, porque hoy en día pues estamos haciendo hasta machine learning, inteligencia artificial en la nube. Entonces, prácticamente vemos que es un mercado que se está comercializando hoy en día en todo el mundo. Dejó de ser una simple nube a lo que antes llamábamos un tema de almacenamiento y guardar data, a hoy en día, pues todo lo que podemos utilizar utilizando la nube y herramientas que nos pueden ayudar a contrarrestar toda la infraestructura en cuanto al tema de diseño de seguridad, protección de los datos, machine learning, inteligencia artificial y demás. Entonces, nada, agradecer a Isaac y a la Cámara TIC por el apoyo que nos han dado en poder presentar esta presentación, a Chacín por su intervención, muy interesante también, y gracias también por formar parte de este equipo. Y nada, nos mantenemos a la orden, y si entramos entonces aquí en el proceso de preguntas y demás, Isaac, le cedemos la palabra. Pues gracias, Gabriel, gracias, Renzo, por la intervención. Esperemos que nuestro público pueda hacer preguntas en este momento. Tienen tanto el apartado de preguntas y respuestas como el chat para compartir a nosotros. Pues, si hay alguna pregunta, la pueden estar haciendo en este momento. Yo tengo una pregunta para ustedes, un par de preguntas que dentro de lo que he estado viendo, que creo que podría ser interesante que nos respondan, ¿no? Primero, dentro de esta seguridad que hemos visto, siempre hay la migración que han hablado, ¿no? Entonces yo me pregunto y nos preguntamos, ¿es posible traer de mis servidores locales la información que está en la nube? Y así, ¿cuáles protocolos, estándares de seguridad son los más comunes en las nubes públicas? Puedes iniciar tú, José, si quieres. Sí, entre los puntos que yo especifique, pues en la parte de la seguridad y las recomendaciones es siempre utilizar lo que es el VPN, ¿no? El Virtual Private Network, dobles autenticaciones, políticas de seguridad de Active Directory son los, sobre todo la parte de si estoy utilizando servidores en la nube, ya sea en nube pública o sea en nube privada, siempre es importante el uso de la parte de seguridad utilizando VPN, túneles entre la premisa del cliente y el recurso que estoy utilizando en la nube. Gracias, José. Renzo, Gabriel, si tienen respuesta a las preguntas que les he comentado. Sí, de hecho vivimos ese tipo de migraciones todos los días, y es justo porque muchas empresas, instituciones y demás están migrando sus servicios, sus cargas y sus aplicaciones a la nube por toda la agilidad que trae esto. Migraciones muchas veces vienen de on-premise, ¿okay? De servicios de on-premise a la nube. Es algo que las nubes públicas hacen todo el día y todos los días. Y justo por la tendencia que se da, ¿no? Y eso es un poco lo que quería comentar. Genial, gracias, Gabriel. Una última pregunta, ya que veo que el público no se anima. Igualmente agradecidos por su asistencia. Dentro del tránsito o el reposo de la información en este flujo que hay ante la nube, ¿qué garantiza la seguridad de la información? En el caso, por lo menos, como indicaba también en la presentación, es un trabajo, vamos a decir, en equipo entre el proveedor de nube
que el cliente esté contratando y el propio cliente. Ellos, los proveedores tienen pues obviamente sus SLA, tanto en la parte de seguridad como en la parte de la seguridad de la información. Es importante entender que es un trabajo en conjunto, ¿no? De no dejarse llevar, y lo toqué yo también y lo tocó y igualmente Renzo, Gabriel, donde el hecho de que las empresas o los usuarios creen que el hecho de que uno migre a la nube o esté utilizando recursos de la nube quiere decir que todo la responsabilidad lo tiene ese proveedor. No es así. Ellos, pues esos proveedores tienen sus SLA, las letras chiquitas, y esa responsabilidad es una responsabilidad en conjunto. Yo debo de proteger esos datos, yo debo de resguardar y asegurar esos datos, depende obviamente del servicio o la solución que esté utilizando. Debo de buscar la forma de asegurarlo igualmente, o en su defecto preguntarle, consultar, y antes de hacer una firma, una migración, una firma de ese servicio con ese proveedor, saber esa misma pregunta que tú has hecho. ¿Qué seguridad ellos me están proveyendo en el servicio que yo estoy contratando? ¿Hasta dónde yo llego con esa seguridad y qué me está cubriendo? Sí, quisiera agregar un poquito al comentario de Chacín para complementar un poco el tema del encriptamiento. Eso también es interesante, el tema de la información, porque el tema del encriptamiento pues ayuda también a que tanto el proveedor como el cliente, por así decirlo, pues se sientan seguros. Y más cuando tú identificas un tipo de encriptamiento donde él como proveedor y yo como cliente pueda tener algún tipo de encriptamiento entre ambos, donde yo pueda desencriptar mi data hecha o registrada bajo un encriptamiento conocido propio exclusivamente entre el cliente y proveedor, que te garantiza en cierto modo un tema de seguridad. Eso también es interesante y quería hacer ese complemento con el comentario que Yacine hacía. Gracias, Renzo. Tenemos una pregunta de nuestro público. Jamie Lluveras nos cuenta y nos dice: buenas noches. ¿Qué recomiendan para la seguridad de páginas web corporativas en adición al SSL? Bueno, existen servicios que se conocen como WAF, que es el Virtual Firewall en la nube para la parte de páginas, ¿ok? Es un servicio que se conoce como WAF, FAWAF, que es para ese tipo de soluciones, ¿no? Yo ahí quisiera complementar también, hay algo que se llama reCAPTCHA, que se usa mucho en sitios web, y es lo que viene siendo pon todos los cuadritos que son como semáforos, o pon los caballos que ves en las fotos. Todo eso es para proteger justo ante robots, ante gente maliciosa que entra a los sitios web institucionales. Entonces, lo que hemos visto mucho y una tendencia es usar ese tipo de protecciones, ejemplo reCAPTCHA, dentro de los sitios web para proteger contra los robots y todo eso. Les doy un ejemplo en muchas páginas de vacunación. Pues la persona puede entrar y hacer su cita de vacunación, ¿no? Pero no puede entrar y 1000 robots y hacer mil citas, ¿no? Y entonces, justo eso es para proteger y para ayudar a que el sitio tenga buen funcionamiento y sea seguro. Excelente. Pues no tenemos más preguntas. Entonces ya nos queda que concluir el webinar de esta tarde. Espera, creo que sí. A ver. Sí, tenemos otra pregunta. Gracias. La pregunta nos viene de Luis Amaro y nos comenta: ¿qué servicios ofrece la nube de Google para el monitoreo lateral interno y cuáles herramientas adicionales de seguridad? Sí, ahí justo es algo que se llama el Security Command Center, y el Security Command Center tiene 3 distintas pilares, por así decirlo. Lo que viene siendo las amenazas en la infraestructura interna, como al igual externa, y también tenemos una herramienta de logging y monitoreo que utilizamos, que se llama Stackdriver. Stackdriver lo que te ayuda es darte y proporcionar seguridad en cualquier ambiente, por ejemplo, en premise, en nube, etc. Todo está integrando dentro de la misma plataforma de Google Cloud Platform. Entonces ahí pueden tener todo el monitoreo y la seguridad
de su infraestructura y también infraestructura afuera. Excelente. Muchas gracias, Gabriel, por la respuesta. Pues si no hay más preguntas, sí, creo que sí que... Ah, no, gracias. Gracias a ti, Luis. Gracias a ti. Pues nada, gracias por estar con nosotros una vez más en los webinars de Cámara TIC. Agradecer la participación de nuestros panelistas, José Chacín, Renzo Ticona, Gabriel Alvarado, que además, si no recuerdo mal, está conectado desde Costa Rica. Muchísimas gracias, Gabriel. Y a todos los asistentes y espectadores del webinar de hoy. También agradecemos a nuestro patrocinador Cinetics, miembro de Cámara TIC, y a toda la comunidad de TICs de República Dominicana. Muchísimas gracias. Les emplazamos a seguir nuestras redes sociales y nuestra web, y hasta el próximo webinar el mes que viene en agosto. Feliz noche y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Gracias a ti, Isaac. Hasta luego. Muy buena noche. Hasta luego. Salud. Gracias. Saludos.